A 5 años de la pandemia, seguimos descubriendo secuelas del COVID-19. Y quizá nos hemos preguntado si esas implicaciones pueden afectar los órganos como el cerebro. ¿Será esto posible? Bueno, pues es ahí donde la ciencia está en los detalles. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La Ciencia está en los detalles. Estamos transmitiendo desde UJAT en el 35.1 del canal del sistema de cable local y también estamos en el www.ujat.tv y por supuesto estamos en Facebook Live UJAT. Estamos muy emocionados de que nos puedan acompañar en este episodio porque la invitada de lujo de esta ocasión es profesora e investigadora en la División Académica de Ciencias de la Salud. Y fíjense que también es muy importante resaltar todo lo que ha logrado. Es médico cirujano con maestría y doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas y doctorado en Educación, miembro de la Society for Neuroscience, Sistema Nacional de Investigadores, y tiene una amplia trayectoria en análisis molecular de enfermedades crónicas, dentro de ellas la condición crónica de síntomas asociadas al COVID. Por supuesto, muy contentos de que nos acompañe la doctora Cristel Guzmán Priego, y con ella vamos a platicar sobre la huella del coronavirus en nuestro cerebro. Doctora, amigaza, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, un placer, la verdad, haber recibido la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Y yo siempre que se tiene la oportunidad de socializar los resultados de la ciencia básica aplicado en beneficio de la sociedad y de la salud, pues bueno, siempre el sí lo tienes desde siempre. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti y por supuesto decimos de un tema muy interesante que a ti te apasiona, que justo estábamos platicando antes de entrar al aire, que ya llevas un rato realizando estudios, justo cuando empezó la pandemia 2021, estuviste trabajando ya estos temas, ¿no? Es correcto, Adrián. Pues la pandemia creo que nos pegó a todos un susto. Nadie estaba preparado para poder lidiar con algo tan grande como una pandemia. Si bien habían sucedido previamente otras pandemias, pues decíamos, esto no volverá a suceder o a mí no me va a pasar, o no va a llegar a México. Recuerdo muy claro eso todavía en 2019, diciembre, que por ahí en el área de la medicina se empezaba a esbozar este tema y tuve la oportunidad de poder platicar contigo cuando estábamos iniciando este tipo de proyectos de análisis de en aquel entonces todavía eran los signos que se asociaban con la presentación o las manifestaciones clínicas del COVID. Nuestra entrevista en aquel momento fue en línea, pues porque todos estábamos en cuarentena, bueno, algunos, nosotros estábamos pues de primera línea ante la respuesta para el COVID, pero pues para eso estamos formados, ¿no? A los médicos nos forman para eso. Y pues ya tiene 5 años que estamos trabajando en esta línea, porque dentro de mi área es la neurociencia, mi línea básica, ¿no? Siempre tenemos una línea base y de ahí tomamos varios proyectos y de ahí surge la idea de la evaluación de los signos o síntomas también que se puedan presentar neuropsiquiátricos asociados al COVID. Antes de entrar en materia, podíamos conocer un poco de que en la División de Ciencias de la Salud hay muchos investigadores, investigadoras que se dedican a diferentes áreas, ¿no? ¿Cómo es tu equipo de trabajo para poder desarrollar esta investigación? Qué bueno, Adrián, que iniciamos con esto, porque yo siempre he dicho, yo aprendí de mis maestros, de la doctora Isela Juárez, del doctor Jorge Elías Torres, del doctor Jorge Blé. Ellos fueron mis formadores y ahora me siento muy feliz de decirle a mis compañeros de trabajo. Y siempre hemos dicho, esto es trabajo en equipo. Uno solo en la ciencia es muy difícil caminar. Y te puedo decir que la mano de obra más bella que podemos tener en la universidad es lo que nuestro rector nos dice, nuestra razón de ser, los alumnos, Adrián. Claro. Los alumnos, el laboratorio al que yo pues dirijo se siente como que muy rudona la cosa, pero jerárquicamente tiene que haber un orden, ¿no? Y en esa jerarquía me toca ser responsable de un laboratorio que se llama de cardiometabolismo, y ahí colaboro con otro laboratorio que es el de metabolismo de lípidos de la doctora Isela Juárez, y con laboratorios del CINVESTAP, que es el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, que se llama Neurobiología del Dolor, que es del doctor Vinicio Granado Soto. Y este tipo de líneas afines radica en ciencia básica, y esa ciencia básica pues nos la llevamos a las neurociencias. Platicamos de este equipo, lo que yo puedo platicarte el día de hoy es resultado de tesis que inició como tesis de licenciatura, y ese equipo pues va como por niveles. Los resultados más básicos
son para nivel licenciatura y después tenemos la tesis de maestría y la tesis doctoral, en donde está a cargo de un alumno que ahorita te puedo decir que gratamente terminó la maestría en ciencias biomédicas, Maximiliano, le mando un saludo a Max, pero seguramente no me está viendo porque está haciendo la residencia de psiquiatría. Termina la maestría en ciencias biomédicas con un tema como esto de neurociencias y es ahí donde me dice, doctora, yo quiero hacer psiquiatría y terminando psiquiatría quiero volver al doctorado en biomédicas. Y yo le dije, pues adelante Max, vete a hacerlo y estamos trabajando más o menos esta misma línea, pero asociada al deterioro neurocognitivo, que es el que vamos a abordar más adelante. Entonces este equipo es de mis maestros, de que ahora son compañeros y colaboradores, pero siento que esto no se pudo lograr jamás sin el apoyo de los estudiantes de licenciatura y de maestría. Sí, claro, porque además van formando y van pasando la estafeta, que es importante para que los estudiantes también se vayan motivando y puedan llevar este mensaje que ustedes han ido promoviendo estos últimos años. Neurociencias sobre COVID, ¿verdad? Es correcto. Pues qué tema tan interesante, porque además 5 años parecen poco, parecen mucho, y parece que a veces se nos olvida que tuvimos esta pandemia, ¿no? Fíjate que eso es para mí un poquito frustrante, de que es como cualquier paciente, ¿no? El paciente que va a ir a tu consulta mañana y que es una persona con diabetes, ¿qué hace? No comen todo el día para que mañana en la toma de glucosa capilar saque 85 y tú le digas, felicidades, va muy bien. Y pues no, hay que pedirle la hemoglobina glucosilada y ahí cae su mentira, ¿no? Nos olvidamos, cuando tú le dices que estás bien, se te olvida la experiencia. Yo creo, y siempre les comento cuando me toca hablar de estos temas, creo que tú no viviste el mismo COVID que yo, que los que estamos aquí en la sala. Cada quien tuvo una experiencia distinta. Hay una tesis de doctorado que abordó cuáles eran las diferencias de estas manifestaciones. Recordarás que en una misma familia una persona tristemente fallecía, otra probablemente pasaba asintomática, otra síntomas leves y otro grave con tubo, ¿no? Y nos preguntaban muchas veces, ¿y de dónde radica esa diferencia de que en esta familia se murieron 2 y en esta familia pues te dicen, no, eso ni existió, o eso es leve? Díselo a alguien que se le murió su papá y su mamá. Creo que son pandemias completamente distintas y realidades distintas. Por supuesto. Se nos olvida, a la humanidad se nos olvida y eso no se nos tiene que olvidar. Va a quedarse en nosotros, claro que sí, es algo que va a quedarse con nosotros, pero aprendamos a tener esa memoria y esa memoria nos va a evitar perpetuar las malas condiciones. Hablamos de la memoria, de la convivencia, la parte social, pero hablando de la neurociencia también es interesante ver cuáles son esas implicaciones. Como decíamos, los órganos de nuestro cuerpo se ven afectados, ¿verdad? Claro. Fíjate que, bueno, el COVID sigue siendo una pregunta de ¿y qué más va a pasar? Todos estamos de ¿qué va a suceder? Hemos pasado por un montón de nombres, desde COVID largo o long COVID, como dicen los artículos que compartíamos. Ya no tiene el término de long COVID o COVID largo y ahora son síntomas asociados al COVID. Hemos pasado por mucha terminología, ¿no? Pero el COVID en sí, pues es una tormenta de algo que llamamos citocinas. Citocinas son sustancias inflamatorias. ¿Y qué pasó en México? La pandemia en México cae sobre otra pandemia previa, eso sería una endemia, la obesidad. Somos un país, sin afán jamás de ofender, sino de hablar con los términos que son, un país obeso, un país con diabetes, un país con hipertensión. Y si las condiciones que favorecen la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia es la inflamación, pues tenemos un país inflamado. Y viene un coronavirus que tiene como base fisiopatológica principal la inflamación, pues entonces ya si está inflamado el organismo y viene otra proinflamación, pues bueno, es una complicación garrafal en todos los órganos, que se pueden manifestar en ese momento, pero que también hay secuelas que todavía estamos obteniendo. Bueno, también valdría la pena pensar, has tenido la oportunidad de acercarte a las comunidades, a todas las personas, hay esta conciencia del pensamiento de que tenemos estas enfermedades, tenemos obesidad, tenemos problemas cardíacos. Y fíjate, Adrián, es que sí, justamente en el 2022 el CECITED dio apoyos económicos para investigadores que estábamos trabajando sobre esta línea y nos dieron un apoyo para que pudiéramos hacer estudios en comunidades. Uno de los estudios que fue apoyado económicamente por el CECITED fue justamente que una servidora con unos estudiantes acudiéramos a los 17 municipios del estado
a evaluar en las comunidades quienes habían padecido COVID, si era COVID severo, moderado, leve, y nos acercábamos a ellos. A los 17 municipios visitamos con los alumnos. ¿Y sabes por qué salió la segunda parte del proyecto? Porque al inicio fue algo así como caracterización epidemiológica de población con COVID en el sureste mexicano. Es decir, queríamos saber quiénes eran los más propensos a presentar COVID, todos. Si respiras tenías la predisposición, ¿no? Pero pues mujeres con sobrepeso, con diabetes, y en ese estudio exploratorio resulta que mandaba yo a mis estudiantes, ya la segunda visita ya iban ellos solos, con sus tabletas donde hacían un instrumento de una evaluación de deterioro cognitivo, y me sorprendía mucho, y ellos venían sorprendidos de decirme, doctora, ¿qué cree? Nuestra N, es decir, el número de muestra, está disminuyendo. Y le preguntaba yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues voy a decir nombres al azar, o sea, que no existen. Porque doña Juanita Guzmán falleció. Porque don fulanito falleció, porque don sutanito, o sea, los chicos regresaban espantados de que los pacientes que habíamos incluido en un inicio estaban falleciendo. Bajábamos así como el juego de adivina quién, ya no está, ya no está, ya no está, ya no está. Y es donde dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Ellos sobrevivieron al COVID. ¿Qué condiciones los pudo llevar para que fallecieran? Y ahí es a donde aprovechamos nosotros a hacer intervenciones educativas con esta población. ¿Y sabes qué te dicen los pacientes? Bueno, la comunidad, sí, sí es cierto, estamos gorditos, sí, sí es cierto, nuestra alimentación es mala. Y luego, y diría el Choco, ¿y de ahí? ¿Y de ahí qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer, no? Entonces, claro. Y de ahí es que donde nos vamos a quedar y vamos a irnos a una pequeña pausa. Pero ahorita regresamos, amigos, estamos en la ciencia, está en los detalles. Mi nombre es David Solís y mi duda es, ¿qué terapias existen para disminuir el efecto del COVID-19 en el cerebro? Continuamos, amigos, muchísimas gracias. Estamos de vuelta en La Ciencia está en los detalles. Seguimos platicando con la doctora Cristel Guzmán, profesora e investigadora de la DAX UJAT, y estamos hablando sobre ese tema tan importante que es la huella del coronavirus en nuestro cerebro. Y acabamos de escuchar bien el testimonio de David Solís, más bien la pregunta, su duda sobre este tema, ¿qué terapias podemos implementar para pues contrarrestar los efectos, ¿no? Fíjate, Adrián, que no hay establecido en este momento un protocolo generalizado. Sé que se han propuesto muchas maneras de darle el seguimiento al COVID. En todos nuestros hospitales de aquí del estado se han hecho clínicas de COVID largo y tratar de irlos subrogando o dirigiéndolos hacia ¿y cuál fue tu secuela? ¿Fue en el riñón? ¿Fue en el corazón? ¿Fue en la memoria? Y resulta que pues la memoria es una de las más afectadas, hablando de neurocognición. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay terapias? Sí, sí hay terapias. Te puedo comentar que lo que se ha demostrado, lo que se ha estudiado en población tabasqueña, yo puedo hacer referencia a los estudios que nosotros hemos obtenido, es que sí hay una relación entre la expresión de estas dos proteínas con deterioro cognitivo, ansiedad, depresión y estrés. Se hizo visible un problema que teníamos, ¿no? Creo que todos tenemos un bagaje de ansioso, de depresivo, de estrés. Si tú le preguntas a alguien, ¿te sientes estresado? Pues te van a contestar que sí. Pregúntale a una mamá un lunes a las 8 de la mañana si está estresada. Desde el domingo. Desde el domingo en la noche, del chiquito que olvidó la cartulina, ¿no? Si estás deprimido, pero la gente le tiene miedo a esos nombres y te dicen, no, deprimido no. Hay instrumentos, el MoCA, DAS-21, son instrumentos que evalúan este tipo de estados. Y con ese puntaje uno obtiene qué nivel de ansiedad, depresión o estrés tienen. Y de ahí se pueden dirigir a terapias, desde terapias psicológicas, no necesariamente manejo psiquiátrico, hasta terapias psiquiátricas con manejo farmacológico. Estamos entrando en otro terreno importante. La parte, decías, de que son temas tabúes todavía, la psicología, la depresión, que a pesar, en redes se ha hecho un poco más visible. Pero ¿qué pasa con todas estas, vamos a llamar, es generacional el asunto también? Sí, fíjate, Adrián.
Tú le preguntas, y es lo que yo le decía a los chicos que me apoyaron con el proyecto, no le vas a llegar a preguntar al paciente, ¿usted está deprimido? Porque te van a decir que no. Te van a decir, no, yo soy feliz. No, puedes ser feliz, pero tener depresión. Pero a diferencia de un joven... A un joven vas y le preguntas, y el joven te dice, sí, estoy deprimido, yo tengo esto. Sí hay como que esa fragilidad que cree la persona adulta o la generación un poquito más adelantada de decir, no, tú no puedes estar deprimido. O que te digan, un niño deprimido a los 10 años, eso no existe. Claro que existe. Claro que hay niños deprimidos con 10 años, con 7 años, con 6 años. No te lo va a manifestar de esa manera, te lo va a manifestar en su conducta, y es ahí en donde tenemos que intervenir. Por ejemplo, los adultos, ¿cómo manifiestan la depresión? Aprovechando también ese tema. Dentro de la depresión hay diferentes tipos. Lo más sencillo de la clasificación es leve, moderada y severa, con síntomas o sin síntomas, limítrofe o manifiesta, ¿no? O presentada con sintomatología. Los que sí te refieren en estos test, les preguntas, por ejemplo, durante la semana te sientes triste por algún evento que no debería de sentirte triste, no sé, veo una mariposa volar y se cae. No, sí me da tristeza. Pero esa tristeza la superas o lo tienes recordando durante toda la semana. No, la recuerdo toda la semana y me siento mal. Son tipos de respuestas que te va dando el paciente en el cual vas diciendo, foco rojo, esto puede ser depresión. Claro. Que hay depresión manifestada en sintomatología. Hay gente que te dice, lo más común en el COVID y que nos consultaban era, pues regularmente te escribían o la videollamada, ¿no? Siento una opresión en el pecho. Me comentaban algunos pacientes, como un libro que me está apachurrando aquí y no me deja respirar. Y tú les decías, no les puedes decir al paciente, eso no es cierto, no lo sientes, no es nada. Es lo peor que le puedes decir al paciente con depresión. Le tienes que decir, sí, lo sientes, pero no hay algún evento orgánico que te lo esté despertando. Es este miedo de que te va a pasar algo lo que te lo está detonando, pero el paciente lo siente. Claro. Entonces lo último que le vas a decir a un paciente es, ya te vas a mejorar. No, es mentira, no tienes ese síntoma, porque el paciente lo siente. Sudoraciones, hay despertar con miedo en la madrugada, miedo a salir a la calle, miedo a tocar a las personas, cosas que para ti y para mí son normales. Para las personas con este tipo de padecimientos les cuesta un trabajo que tú no sabes. ¿Te ha tocado presenciar, te han platicado en alguna de las visitas que has hecho a las comunidades, al público, algo en particular que te haya marcado? Sí, sobre todo personas, mujeres. ¿Sabes qué pasa? Que también es, aparte de generacional, el hombre dice, yo no puedo expresar estos sentimientos. Y la mujer, sin problema lo decimos, te lo puedo decir, porque me acercaba yo a ellas y me decían, te puedo comentar, doctora, yo no puedo salir de mi casa, yo no puedo salir de mi cuarto. ¿Y por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Es que me voy a morir y yo no me quiero morir, tengo miedo a morirme. Esa era su respuesta. Otra señora, cada que salgo la presión se me eleva. Y le checaba uno la presión y la tenía elevada. O sea, son manifestaciones que tú dices, ir al baño, hablar con otras personas. Tú y yo lo hacemos sin problemas, pero para ellos salir de la puerta de su casa es un reto. Entonces creo que tenemos que entenderlos. Los hombres han ido abriéndose, afortunadamente ya se ha ido abriendo un poco, pero sí nos costaba un poco más de trabajo que nos explicaran qué sentían, ¿no? Esa tristeza inexplicable, pérdida del apetito, sensación de falta de aire, sensación de opresión en el pecho, sensación de gastritis sin tener la gastritis como tal. Son síntomas que le decimos vasovagales. El vago es un nervio que está aquí y que se encarga de inervar las cuerdas vocales, de inervar parte del esfínter del estómago, y por eso te da ese tipo de sintomatología vagal. Y nosotros tenemos que saber si no hay una enfermedad orgánica de base, pues ahí sí atenderlo como manifestación de ansiedad, de depresión, o el estrés se manifiesta de otras formas, que quieren salir corriendo, estar en un lugar y empiezan a tener sudoración profusa, no quieren estar en el sitio donde están, pero se les tiene que dar apoyo. Y esas terapias están tanto disponibles en psicología como en psiquiatría. El primer punto es tratamiento psicológico, y si con el tratamiento psicológico acompañado con el médico de cabecera no avanza, se tiene que ceder al tratamiento psiquiátrico. Aparte de los estudios científicos y de esos recorridos,
¿Está haciendo algo la DAX, abriendo consultorios, dando oportunidad a quien quiera acercarse al público y tenga estos problemas, se puede acercar? Sí, claro. De hecho, la División de Ciencias de la Salud tiene, en el Laboratorio de Análisis Clínico hay consultorios que están abiertos para la población y afortunadamente algunos de los pasantes que están trabajando ahí han sido colaboradores en algún momento de nuestros laboratorios y saben cómo identificar. Te comento con mucho agrado que uno de los alumnos, dos de los alumnos, hicieron un manual de seguimiento al paciente con COVID largo. Y este manual tiene registro de derecho de autor, se fue al Indautor en México, regresó con el del derecho de autor y es como un flujograma en donde les decimos al médico, tu paciente presenta esta sintomatología, sí, no, haz esto o refiérelo. Y esto es algo que nosotros intentamos primero pues localmente apoyar y también presentarlo con Secretaría de Salud para que se colabore con el área de salud psicosocial, que es la correspondiente en esto. Pero sí, la División de Ciencias de la Salud está abierta para todo este tipo de manejos, tanto por medicina como por psicología. Qué padre, porque además fomentan la responsabilidad social en los estudiantes y les van dando esa herramienta para que fortalezcan esto. Los chicos, hablamos desde el inicio, muy motivados. Sí, la verdad que los alumnos, yo soy feliz. Cada que mandábamos, pues ya sabes, su proyecto financiado es reporte, foto, pelos y señas de cada uno de los pasos que damos. Y los chicos, pues obviamente yo les preguntaba, son mayores de edad todos, pero yo les preguntaba, ¿estás consciente de lo que significa estar trabajando con COVID? ¿Sabes que vas a ir, le decíamos entre el lenguaje médico, al covidario? Es decir, te vas a meter a los módulos de COVID, sabes que vas a tener que ir a entrevistar a esa persona que está ahí. Y los chicos te decían, sí, doctora, sin problema, entusiasmados te buscan. Con decirte que, pues ya ves que la UJAT tiene el proyecto de verano científico desde hace muchos años, claro, ahí en la Secretaría de Investigación, y los chicos que están haciendo verano, ya están haciéndolo, empezaron, mis veraneantes 2025, empezaron en abril 2024. Les digo, conmigo no es verano, es primavera, verano, otoño, invierno. Y me da mucho gusto que ese tipo de recursos humanos se estén formando en la universidad, porque son gente que tiene puesta la camiseta y que saben para qué estamos formando a los médicos. Y pues la manera en la que nosotros podemos ayudar es justamente con la responsabilidad social, en decirle tú como universitario que ya adquiriste el conocimiento, difúndelo, tradúcelo a un lenguaje más común para que lo entienda la población y difúndelo. La población que sabe su enfermedad es la población que más apego va a tener a su tratamiento, o que va a encontrar esos focos y va a decir, uy, eso no es normal. Como le digo a mis alumnos de fisiopatología, no sé qué tiene, pero normal no está. Y ya desde que sabemos que normal no está, el paciente dice, oye, tengo que hacer algo, ¿no? Sí, sí, sí. Es la parte donde también, pues, que estén pendientes los chicos, ¿no? Las chicas. Exacto, de los chicos, ¿no? exacto. Y no solamente los que están estudiando medicina, los médicos, el objetivo es la población, ¿no? Porque pues hay necesidades infinitas con recursos finitos y eso hace que se escapen muchas cosas, son amenazas, cosas que no dependen de uno. Pero si nuestra población puede identificar esos datos que digan, no, pues fíjate que yo sí tuve COVID, eso es muy importante saber, porque es lo que nosotros primero preguntábamos. Sí. Y también se los dije a los alumnos, no les preguntes si tuviste COVID grave, porque le preguntábamos, oiga, ¿tuvo COVID grave? Y el paciente decía, sí, sí, doctora. ¿Cuántos días, ahora sí que tuvo, cuántos días estuvo intubado? Ah, no, yo estuve en mi casa. Pues desde que estuvo en su casa y está vivo y está platicando contigo, pues no fue COVID grave, ¿no? Claro. La OMS tiene una clasificación de que ahorita COVID. Nos platicas, ¿no? Para que sigamos conociendo más sobre este tema que es tan importante. Amigos, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. No se vayan. Mi nombre es David Solís y mi duda es, ¿qué terapias existen para disminuir el efecto del COVID-19 en el cerebro? Continuamos, amigos, muchísimas gracias. Estamos de vuelta en La Ciencia está en los detalles. Seguimos platicando con la doctora Cristel Guzmán, profesora e investigadora de la DAX UJAT, y estamos hablando sobre ese tema tan importante que es la huella del coronavirus en nuestro cerebro. Y acabamos de escuchar bien el testimonio de David Solís, más bien la pregunta, su duda sobre este tema, ¿qué terapias podemos implementar
para pues contrarrestar los efectos, ¿no? Fíjate, Adrián, que no hay establecido en este momento un protocolo generalizado. Sé que se han propuesto muchas maneras de darle el seguimiento al COVID. En todos nuestros hospitales de aquí del estado se han hecho clínicas de COVID largo y tratar de irlos subrogando o dirigiéndolos hacia ¿y cuál fue tu secuela? ¿Fue en el riñón? ¿Fue en el corazón? ¿Fue en la memoria? Y resulta que pues la memoria es una de las más afectadas, hablando de neurocognición. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay terapias? Sí hay terapias. Te puedo comentar que lo que se ha demostrado, lo que se ha estudiado en población tabasqueña, yo puedo hacer referencia a los estudios que nosotros hemos obtenido, es que sí hay una relación entre la expresión de estas dos proteínas con deterioro cognitivo, ansiedad, depresión y estrés. Se hizo visible un problema que teníamos, ¿no? Creo que todos tenemos un bagaje de ansioso, de depresivo, de estrés. Si tú le preguntas a alguien, ¿te sientes estresado? Pues te van a contestar que sí. Pregúntale a una mamá un lunes a las 8 de la mañana si está estresada. Desde el domingo. Desde el domingo en la noche, del chiquito que olvidó la cartulina, ¿no? Si estás deprimido, pero la gente le tiene miedo a esos nombres y te dicen, no, deprimido no. Hay instrumentos, el MoCA, DAS-21, son instrumentos que evalúan este tipo de estados. Y con ese puntaje uno obtiene qué nivel de ansiedad, depresión o estrés tienen. Y de ahí se pueden dirigir a terapias, desde terapias psicológicas, no necesariamente manejo psiquiátrico, hasta terapias psiquiátricas con manejo farmacológico. Estamos entrando en otro terreno importante. La parte, decías, de que son temas tabúes todavía, la psicología, la depresión, que a pesar, en redes se ha hecho un poco más visible. Pero ¿qué pasa con todas estas, vamos a llamar, es generacional el asunto también? Sí, fíjate, Adrián. Tú le preguntas, y es lo que yo le decía a los chicos que me apoyaron con el proyecto, no le vas a llegar a preguntar al paciente, ¿usted está deprimido? Porque te van a decir que no. Te van a decir, no, yo soy feliz. No, puedes ser feliz, pero tener depresión. Pero a diferencia de un joven... A un joven vas y le preguntas, y el joven te dice, sí, estoy deprimido, yo tengo esto. Sí hay como que esa fragilidad que cree la persona adulta o la generación un poquito más adelantada de decir, no, tú no puedes estar deprimido. O que te digan, un niño deprimido a los 10 años, eso no existe. Claro que existe. Claro que hay niños deprimidos con 10 años, con 7 años, con 6 años. No te lo va a manifestar de esa manera, te lo va a manifestar en su conducta, y es ahí en donde tenemos que intervenir. De los, por ejemplo, los adultos, ¿cómo manifiestan la depresión? Aprovechando también ese tema. Dentro de la depresión hay diferentes tipos. Lo más sencillo de la clasificación es leve, moderada y severa, con síntomas o sin síntomas, limítrofe o manifiesta, ¿no? O presentada con sintomatología. Los que sí te refieren en estos test, les preguntas, por ejemplo, durante la semana te sientes triste por algún evento que no debería de sentirte triste, no sé, veo una mariposa volar y se cae. No, sí me da tristeza. Pero esa tristeza la superas o lo tienes recordando durante toda la semana. No, la recuerdo toda la semana y me siento mal. Son tipos de respuestas que te va dando el paciente en el cual vas diciendo, foco rojo, esto puede ser depresión. Claro. Que hay depresión manifestada en sintomatología. Hay gente que te dice, lo más común en el COVID y que nos consultaban era, pues regularmente te escribían o la videollamada, ¿no? Siento una opresión en el pecho. Me comentaban algunos pacientes, como un libro que me está apachurrando aquí y no me deja respirar. Y tú les decías, no les puedes decir al paciente, eso no es cierto, no lo sientes, no es nada. Es lo peor que le puedes decir al paciente con depresión. Le tienes que decir, sí, lo sientes, pero no hay algún evento orgánico que te lo esté despertando. Es este miedo de que te va a pasar algo lo que te lo está detonando, pero el paciente lo siente. Claro. Entonces lo último que le vas a decir a un paciente es, ya te vas a mejorar. No, es mentira, no tienes ese síntoma, porque el paciente lo siente. Sudoraciones, hay despertar con miedo en la madrugada, miedo a salir a la calle, miedo a tocar a las personas, cosas que para ti y para mí son normales,
para las personas con este tipo de padecimientos les cuesta un trabajo que tú no sabes. ¿Te ha tocado presenciar, te han platicado en alguna de las visitas que has hecho a las comunidades, al público, algo en particular que te haya marcado? Sí, sobre todo personas, mujeres. ¿Sabes qué pasa? Que también es, aparte de generacional, el hombre dice, yo no puedo expresar estos sentimientos. Y la mujer, sin problema lo decimos, te lo puedo decir, porque me acercaba yo a ellas y me decían, te puedo comentar, doctora, yo no puedo salir de mi casa, yo no puedo salir de mi cuarto. ¿Y por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? Es que me voy a morir y yo no me quiero morir, tengo miedo a morirme. Esa era su respuesta. Otra señora, cada que salgo la presión se me eleva y le checaba uno la presión y la tenía elevada. O sea, son manifestaciones que tú dices, ir al baño, hablar con otras personas. Tú y yo lo hacemos sin problemas, pero para ellos salir de la puerta de su casa es un reto. Entonces creo que tenemos que entenderlos. Los hombres han ido abriéndose, afortunadamente ya se ha ido abriendo un poco, pero sí nos costaba un poco más de trabajo que nos explicaran qué sentían, ¿no? Esa tristeza inexplicable, pérdida del apetito, sensación de falta de aire, sensación de opresión en el pecho, sensación de gastritis sin tener la gastritis como tal. Son síntomas que le decimos vasovagales. El vago es un nervio que está aquí y que se encarga de inervar las cuerdas vocales, de inervar parte del esfínter del estómago, y por eso te da ese tipo de sintomatología vagal. Y nosotros tenemos que saber si no hay una enfermedad orgánica de base, pues ahí sí atenderlo como manifestación de ansiedad, de depresión, o el estrés se manifiesta de otras formas, que quieren salir corriendo, estar en un lugar y empiezan a tener sudoración profusa, no quieren estar en el sitio donde están, pero se les tiene que dar apoyo. Y esas terapias están tanto disponibles en psicología como en psiquiatría. El primer punto es tratamiento psicológico, y si con el tratamiento psicológico acompañado con el médico de cabecera no avanza, se tiene que ceder al tratamiento psiquiátrico. Aparte de los estudios científicos y de esos recorridos, ¿está haciendo algo la DACS, abriendo consultorios, dando oportunidad a quien quiera acercarse al público y tenga estos problemas, se puede acercar? Sí, claro. De hecho, la División de Ciencias de la Salud tiene, en el Laboratorio de Análisis Clínico hay consultorios que están abiertos para la población, y afortunadamente algunos de los pasantes que están trabajando ahí han sido colaboradores en algún momento de nuestros laboratorios y saben cómo identificar. Te comento con mucho agrado que uno de los alumnos, dos de los alumnos, hicieron un manual de seguimiento al paciente con COVID largo. Y este manual tiene registro de derecho de autor, se fue al Indautor en México, regresó con el del derecho de autor, y es como un flujograma en donde les decimos al médico, tu paciente presenta esta sintomatología, sí, no, haz esto, o refiérelo. Y esto es algo que nosotros intentamos, primero, pues localmente apoyar, y también presentarlo con Secretaría de Salud para que se colabore con el área de salud psicosocial, que es la correspondiente en esto. Pero sí, la División de Ciencias de la Salud está abierta para todo este tipo de manejos, tanto por medicina como por psicología. Qué padre, porque además fomentan la responsabilidad social en los estudiantes y les van dando esa herramienta para que fortalezcan esto. Los chicos, hablamos desde el inicio, muy motivados. Sí, la verdad que los alumnos, yo soy feliz. Cada que mandábamos, pues ya sabes, su proyecto financiado es reporte, foto, pelos y señas de cada uno de los pasos que damos. Y los chicos, pues obviamente yo les preguntaba, son mayores de edad todos, pero yo les preguntaba, ¿estás consciente de lo que significa estar trabajando con COVID? ¿Sabes que vas a ir, le decíamos entre el lenguaje médico, al covidario? Es decir, te vas a meter a los módulos de COVID, sabes que vas a tener que ir a entrevistar a esa persona que está ahí. Y los chicos te decían, sí, doctora, sin problema, entusiasmados te buscan. Con decirte que, pues ya ves que la UJAT tiene el proyecto de verano científico desde hace muchos años, claro, ahí en la Secretaría de Investigación, y los chicos que están haciendo verano, ya están haciéndolo, empezaron, mis veraneantes 2025, empezaron en abril 2024. Les digo, conmigo no es verano, es primavera, verano, otoño, invierno. Y me da mucho gusto que ese tipo de recursos humanos se estén formando en la universidad, porque son gente que tiene puesta la camiseta y que saben
¿Para qué estamos formando a los médicos? Y pues la manera en la que nosotros podemos ayudar es justamente con la responsabilidad social, en decirle tú como universitario que ya adquiriste el conocimiento, difúndelo, tradúcelo a un lenguaje más común para que lo entienda la población y difúndelo. La población que sabe su enfermedad es la población que más apego va a tener a su tratamiento, o que va a encontrar esos focos y va a decir, uy, eso no es normal. Como le digo a mis alumnos de fisiopatología, no sé qué tiene, pero normal no está. Y ya desde que sabemos que normal no está, el paciente dice, oye, tengo que hacer algo, ¿no? Sí. Es la parte donde también, pues, que estén pendientes los chicos, ¿no? Las chicas. Exacto, de los chicos, ¿no? exacto. Y no solamente los que están estudiando medicina, los médicos, el objetivo es la población, ¿no? Porque pues hay necesidades infinitas con recursos finitos y eso hace que se escapen muchas cosas, son amenazas, cosas que no dependen de uno. Pero si nuestra población puede identificar esos datos que digan, no, pues fíjate que yo sí tuve COVID, eso es muy importante saber, porque es lo que nosotros primero preguntábamos. Sí. Y también se los dije a los alumnos, no les preguntes si tuviste COVID grave, porque le preguntábamos, oiga, ¿tuvo COVID grave? Y el paciente decía, sí, doctora. ¿Cuántos días, ahora sí que tuvo, cuántos días estuvo intubado? Ah, no, yo estuve en mi casa. Pues desde que estuvo en su casa y está vivo y está platicando contigo, pues no fue COVID grave, ¿no? Claro. La OMS tiene una clasificación de que ahorita COVID. Nos platicas, ¿no? Para que sigamos conociendo más sobre este tema que es tan importante. Amigos, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. No se vayan. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Regresamos a La Ciencia Está en los Detalles. Gracias a todos los que nos van dejando comentarios en redes sociales. Ahí les vamos a ir comentando. Muchísimas gracias. Y seguimos platicando con la doctora Cristel Guzmán Priego, quien es profesora e investigadora de la División Académica de Ciencias de la Salud. Y estamos hablando sobre un tema buenísimo y que hasta el día de hoy tiene sus estragos: la huella del coronavirus en nuestro cerebro. Y hablábamos también de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho alguna clasificación, ¿no? Es correcto. Hemos clasificado, pues para poder entender. Todo el gremio de doctores, que estamos muy bien. La verdad que sí fue un parteaguas en la medicina, como todas las pandemias que han sucedido, pero tú decías, a mí no me va a tocar. Y como médico nos tocó y bueno, fue una maravilla. Pero hay que organizarse, ¿no? Y pues la OMS, que es pues nuestro rector, nuestro eje rector, dijo, para empezar hay que clasificarla en COVID leve, COVID moderado, COVID grave. Y de las secuelas que presenta el COVID, hay que, ya ves que te comenté que desde el long COVID, COVID largo, ahora síntomas asociados al COVID. Antes decía, bueno, eran síntomas que se pudieran presentar 3 semanas después de haber tenido la remisión del COVID. Después te decían, no, son los síntomas que se presenten 2 meses después de la remisión. Remisión me refiero a tener PCRs negativas. Ya con PCRs negativas y ausencia de sintomatología decimos es remisión. Y 3 semanas después, por ahí aparece otro síntoma, por ahí aparece otro signo. Entonces son signos y síntomas asociados al COVID. Y esto son dentro de otros, hablando neurológicamente, es el deterioro cognitivo, que es una de las partes que aborda el proyecto de investigación, el madre, por así decirlo, el cual iniciamos, y que son estas manifestaciones como pérdida de la memoria, como propiocepción, es cómo me siento yo con respecto a mi alrededor. Es decir, yo sé que estoy aquí sentada y sé que tengo una distancia contigo. Esto es cómo me siento yo con respecto a mi entorno. Pérdida de la propiocepción. Son signos similares, no están descritos como tal, pero sí dice en los artículos like Parkinson, like Alzheimer, porque finalmente el Parkinson y el Alzheimer son deterioros cognitivos. Si tú le das un nombre a la población de síntomas asociados al COVID, te van a decir, ok, pero si tú le dices, son manifestaciones similares al Parkinson o al Alzheimer, ahí sí llama su atención y dice, a ver, es que esto me va a pasar. No los temblores finos, pero sí el estado de neurocognición del paciente. Y estas proteínas que se evalúan, estamos lejos de poder decir son marcadores moleculares, porque pues estos se elevan, platicaba yo con mi alumno cuando estábamos eligiendo qué neurofilamento íbamos a elegir y decidimos estos dos, es
Enfermedades como una que se llama enfermedad de Crohn, que son enfermedades gastrointestinales, te elevan la expresión de estas proteínas. Alzheimer te eleva estas proteínas. Parkinson te eleva estas proteínas. Algún proceso inflamatorio intestinal te eleva estas proteínas. Entonces, para elegir a nuestra población de estudio, de tener primero 400, terminamos con 141 pacientes, porque era un adulto mayor que haya tenido COVID grave o moderado, es decir, intubado y que haya tenido, hay una clasificación que se llama de CORRATS, que es la clasificación tomográfica del COVID, que haya tenido CORRATS 2, CORRATS 3, CORRATS 4 y que no tenga datos de Parkinson, Alzheimer. Y cuando les dices colitis, bueno, ¿quién no tiene colitis aquí, no? Entonces es donde íbamos haciendo ese criterio de exclusión y decir, esta es la población que vamos a estudiar, se le hizo la entrevista, se le aplicó en los 2 instrumentos, porque la depresión, la ansiedad y el estrés son datos que le tenemos que creer al paciente lo que nos dice, son muy subjetivos, ¿no? Sí. Entonces, uno de mis maestros en esto, que es el doctor Tobías Zárate de la DAMSE, saludos, doctor. El doctor Carlos, que estaba escribiéndome por WhatsApp hace un rato, hola, doc, me dice, Cris, cuando vayamos a preguntar este tipo de cosas, te sugiero a que tomemos 2 instrumentos que le pregunten lo mismo de diferente manera, para que si es consistente la respuesta, quiere decir que te está diciendo la verdad. Ahora, si te dice una respuesta a una pregunta que su respuesta es la misma, pero formulada de diferente manera, pues no nos está diciendo la verdad. Utilizando 2 instrumentos validados en población tabasqueña, y que pregunten lo mismo, pero planteado de manera diferente, es a donde uno va acercándose a todas esas variables confusoras que te pueden dar un misdiagnosis o un diagnóstico incorrecto. Acercándonos a esto, es interesante también ver el futuro de estos estudios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene también en los estudios de la DAX? Eso es, Adrián. Fíjate que siempre nos preguntan ahora, y dentro de la formación, yo creo que en todas, no nada más la médica, ¿qué objetivo de desarrollo sostenible cumple tu proyecto? Eso es algo que tenemos que ir haciendo como nuestra checklist. Se llama pertinencia de tu estudio. Porque les digo, yo hablo a mis alumnos, yo puedo querer estudiar el pH del suelo de la luna y hoy no es pertinente ni real para mí. Probablemente mañana sí, pero hoy no. Y entonces tenemos que ver la pertinencia del estudio. ¿Y qué más que los objetivos de desarrollo sostenible? Como médicos, el 3, que tengamos salud, una población sana. Intentar aprender de esto para que digamos, no, pues si dicen que si tengo inflamación o estoy proinflamado, porque luego hacemos esa guasa de no estás gordito, estás inflamado. Ya saben. Ya saben la respuesta, está muy inflamado. Saber qué hacer con ellos, ¿no? Y de ahí decir, ¿qué más puedo hacer? Otro objetivo de desarrollo que es innovación, que hoy todavía no podemos decir que estas 2 son biomarcadores moleculares que me van a predecir un deterioro cognitivo, pero te puedo decir que los resultados de estos 141 sujetos que estudiamos, que 141 dice, ay, qué poquito, un ensayo clínico tiene que ser de 2,000, de 5,000, de 15,000, pero bueno, estamos hablando de que se empieza por algo, sí. Y esta base te dice, oye, si están presentes, en los 141 pacientes estuvieron presentes de manera elevada estas 2 proteínas, por lo que estos pacientes tienen predisposición a deterioro cognitivo. Y ahora, de esos que presentaron elevados estos 2 marcadores, más del 75% presentaron una disminución del deterioro, disminución de la cognición en los instrumentos que le aplicábamos. Por ejemplo, le decías al paciente, te voy a decir 5 palabras, casa, rojo, gris, televisión, silla, pared. Y voy a hacerte una pregunta, todo el instrumento. Y al final de la entrevista, ¿me puedes recordar estas 5 palabras que te acabo de decir? Yo te dije, a mí cuando me lo hicieron, no me acuerdo, tengo deterioro cognitivo, no me acuerdo. Si yo ahorita te lo pregunto, ¿cuáles fueron las 5 que te dije? También te quedas así de... No me acuerdo. Creo que rojo. Entonces son cosas que sí, el camino es buscar cuáles son. Número 1, terapias para esto que ya sucedió, pero también, ¿dónde está la respuesta o la panacea? En la prevención. Cuesta mucho menos prevenir que curar complicaciones. Y creo que son las 2 puntas de lanza que nosotros queremos dejar con estos proyectos. Que tener, si ya lo tienen, cuál es la terapia que es mejor para cada individuo, y si no lo han presentado,
evitar que esto se presente. Claro. ¿Cómo? Pues haciendo diagnósticos oportunos con los marcadores moleculares que nosotros sugerimos. Se nos está acabando el tiempo, pero tenemos por ahí todavía una cápsula que es importante sobre una frase que es importante para ti. Vamos allá. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. William Osler. Bueno, una frase muy importante, ¿no? De un buen médico también importante para ti, me decías, ¿verdad? Sí, lo platicábamos con anterioridad, pues los que son del área médica dirán Osler, me acuerdo de los nódulos de Osler que se presentan en la artritis reumatoide, ¿no? Pero bueno, fue un pionero en la medicina y yo creo que tenemos que entender, si el COVID no nos dejó ver que no es lo mismo tratarte a ti, Adrián, que a mí, Cristel, o que cualquiera de los que estamos aquí, la medicina es individualizada, no podemos ser médicos genéricos, de decir a todos se les da el mismo tratamiento y para todos es lo mejor, no, lo que a veces para ti es lo mejor, para mí no lo es. Entonces tenemos que entender que tenemos que tratar, número uno, no a la patología, sino al paciente que presenta la patología. Eso es lo que yo trato de hacer y de mi padre que aprendí, del doctor Raúl Guzmán, me decía siempre, Cris, bajo la verdad y con el reglamento no te vas a equivocar. Pero el médico que no se equivoca es el médico que no ejerce. ¿Cómo limitamos estas pues, equivocaciones que como ser humano puedes tener? Pues estando al día, estudiando todos los días, investigando todos los días y trabajando por el paciente todos los días. Cris, ha sido un agasajo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos queda mucho por platicar, los logros que has alcanzado, mérito científico, galardones en el estado también. Y qué gustazo, qué honor que nos hayas podido acompañar. Algo para cerrar brevemente. No, pues agradecerte, Adrián, amigo, sobre todo mi amigo, la invitación y pues a toda la comunidad, por favor, nunca está de más leer, aprender. Una comunidad que lee, que aprende y que estudia sobre sus patologías es la comunidad que deseamos para trabajar en equipo por el bien de la salud. Muchísimas gracias, Cris. Y bueno, auditorio, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por estar con nosotros. Nos despedimos. Les recuerdo el nombre de nuestra invitada, la doctora Cristal Guzmán Priego, quien es profesora investigadora de la DAX UJAT. Y bueno, agradecemos al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra universidad, y a todos los que integran TV UJAT. Muchísimas gracias a todo el equipo. Hasta pronto y nos vemos. Recuerden, legado UJAT, estudio en la duda, acción en la fe.